Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, el Perú está a 4 semanas de una elección nacional, el 12 de abril. Son 4 semanas. Todavía no tenemos un gabinete que ha recibido la confianza del Congreso. Si el próximo martes no se le da la confianza, bueno, enfrentaremos el proceso electoral del 12 de octubre sin ministro. Realmente sería una locura. Pero para agregar problemas a esta situación, todos hemos conocido en los últimos días la crisis del gas natural. Se rompió un tubo, no había un sistema de transporte alternativo y empezó el racionamiento. Felizmente, este racionamiento al parecer va a durar pocos días más y volveremos a la normalidad. Pero a partir de ahora, vale señalar, vale subrayar que esa normalidad debe ser considerada entre comillas. El Perú ha descuidado la discusión de su política de Estado en energía. Y un país que no tiene una política de Estado en energías, que no tiene un proyecto nacional de autosuficiencia energética, no es un país estable ni económica, ni institucional, ni políticamente. Tampoco es un país que tiene una estrategia de seguridad nacional. ¿Cómo es posible que la ruptura de un tubo ponga en vilo a la economía nacional? Todavía los economistas no han hecho las proyecciones cuánto esto le puede restar al PBI en medio de la guerra en Irak, que está disparando los precios de los combustibles a nivel mundial. Bueno, es hora de empezar a discutir a fondo el problema energético del Perú. El Perú tiene que tener una política de Estado, un plan nacional de mediano y largo plazo que le permita enfrentar cualquier contingencia, cualquier accidente, cualquier imprevisto, porque sin energía no se mueve la economía, no se mueve el transporte, no se mueve una sociedad. Esa es una regla de la modernidad. Bueno, y para reflexionar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al señor Jesús Fernando de la Torre. Él es un exfuncionario de la empresa estatal de hidrocarburos de Petroperú, un experto conocedor de los temas de energía y hidrocarburos, un estudioso y opina de manera permanente sobre estos temas y ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor de la Torre, gracias por el diálogo. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir a nuestro set. Bueno, ya se ha hecho un resumen del tema del gas. Quizá habría que hacer un recuento de todos los temas y aparentemente esto va a ser resuelto en unos días. Se habla incluso de este sábado con la normalización. Pero ya no es hora de aceptar ese concepto de normalización luego de este terrible accidente. Correcto. Mira, como creo que estuvimos conversando antes digamos que de las cámaras en los predios, este problema nace con el contrato original de explotación de gas. O sea, Shell encuentra el yacimiento, no se pone de acuerdo con el señor Alan García, eso fue en el año 86, y se va. Diero dice en el año 96, vuelve a invertir, no se pone de acuerdo con el gobierno del señor Fujimori y se vuelve a ir. Y luego otra vez hacia el año 2000 vuelven a sentarse en la mesa, ¿no? Entonces, nosotros ahí creo que hemos perdido la oportunidad de tener una mega operación de gas con las dos compañías petroleras occidentales más grandes del planeta, ¿no? Mira, ¿qué dice entonces? La Shell y el ExxonMobil, que se habían fusionado. Salió vendido a ser pago de 3 compañías. ¿Por qué el Perú perdió esa oportunidad de manejar su sistema de gas con estas gigantes del mundo? Porque el punto, hasta donde llega el conocimiento crítico, era de que el gobierno de Fujimori decidió partir el proyecto en 3. Y lo que decía este consorcio de mega empresas petroleras, se decía, no, este proyecto solamente funciona de manera integral, porque a diferencia de lo que ha terminado siendo el proyecto con exportación del gas sin ningún valor agregado a México y la otra parte que no va al mercado interno, el proyecto de ellos era un megaproyecto petroquímico que nos hubiera puesto con una balanza comercial pero
brutalmente positiva, con generación de empleo, o sea, una cosa impresionante, o sea, superavitarios en producción de iria, superavitarios en producción de resinas plásticas, para toda la industria de plásticas que existe en el Perú, y ahora teníamos que importar materia prima, sería materia prima local, producida o sea, a partir del gas, resinas para pinturas, para explosivos, para la minería. O sea, es una cosa impresionante, o sea, y te confieso, como querido, tengo un momento, yo regreso al Perú de California justamente motivado por ese jefe, acá el Perú no para nada, y se dispara. Pero luego viene este desacuerdo entre el gobierno y la gente. Pero, y ahí viene esta historia que ya conocemos y que se ha repetido Claro. en los medios en estos días. Pero ahí una observación es que cuando se hace este contrato, pasamos como una vez se escuchaba la televisión decir a ropa de nadie, pasamos de camisea a como sea, ¿ya? La empresa que toma, o el consorcio de empresas que toma esto, fundamentalmente ellos tenían la obligación de hacer dos ductos, o sea, un ducto principal y un ducto de reemplazo, que es lo que se usa en todo este tipo de. Pero eso no es lo que existe con los ductos de gas y el otro de sólidos, ¿cómo se llama? De líquido. No, eran dos tubos de gas, o sea, porque podía pasar, siempre se llama la redundancia, según me explican los ingenieros, ¿no? Porque eso se le abierto de llanta ahumada, el gobierno le dice a estas empresas, le dice, no, ya no hagas el segundo ducto, porque yo voy a hacer uno por el sur. Lo cual conceptualmente estaba bien, o sea, un polo petrolífero en el sur, perfecto. Y en el camino es un ducto que podía ir repartiendo a través de subductos en diferentes regiones de la Sierra Central, Sierra Subida del Perú. Pero, ¿qué sucede? Lo que se debió hacer ahí, en mi opinión, Víctor Andrés, es decirle al consorcio ATAL, decirle ahí, ¿cuánto tenías tú presupuestado para el segundo viento? Bueno, ese dinero, inviértelo en el nuevo ducto y yo te completo la diferencia, una asociación público-privada. Ahora, si por haber motivos no quieres asociarte con el Estado, perfecto. Ponle un vehículo de propósito especial, un SPD, y que venga otro privado, lo sacamos por un uso que se sube contigo ya en el gasoducto del sur. O sea, eso es lo que se debió hacer, no decirle ya, ¿sabes qué? Olvídate de tus obligaciones y voy a recorrer al otro lado. Ahora, esa es la historia que ya conocemos, ¿no? Correcto. Pero, digamos, nos ponemos en el presente, ya conocemos nuestras vulnerabilidades. ¿Qué tenemos que hacer para salir de esta sensación de fragilidad? Yo particularmente estoy traumado. Correcto. Que toda la potencialidad, el crecimiento, el Perú, esta idea del Perú en el mundo, la potencia mundial, se pueda detener por un accidente de Arturo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, señor de la Torre, para empezar a salir de esto? ¿Cómo salimos de esto? La campaña electoral debería ser un espacio central para discutir estos temas, pero no se están discutiendo estos. Correcto. ¿Cuál es su... Mira, mi opinión personal ya es que ese gasoducto del sur, o sea, conceptualmente es una buena idea. Hay que hacerlo, hay que terminarlo. Ahora, hay una serie de aristas legales, bueno, ahí hay que meter mucho, digamos, talento legal para resolverlo. Y en algún caso hay que asumir un riesgo. O sea, simplemente ahí está, tengo los tubos, estoy gastando millones al año en cuidarlos, simplemente, ok, voy a ver cómo hago para utilizarlos y construir ese ducto. Y tendría que involucrar al actual consorcio, TGP, por decir, bueno, tú tenías un presupuesto que gastar por obligación. Bueno, apórtale este nuevo proyecto y yo he estado completo la diferencia. O nuevamente, concursarlo nuevamente, pero simplemente que se haga. Tiene que poner a favor y decir, perfecto, vamos a ver la forma en que tú termines. Ya. Ese contrato a esos precios no va. Vamos a actualizar las cosas, vamos a hacer las cosas en orden y buscar, digamos, la conciliación. Y por otro lado, el Perú necesita, aparte de este, ¿cómo se llama? De esta línea de transmisión redundante. Correcto. ¿No? Necesita mayor exploración. Sus reservas están proyectadas en un tiempo de 10 años. 10 años, correcto. Necesitamos volver a la idea de que tenemos reservas para los próximos 30 años. Yo creo que ahí eso es absolutamente correcto y hay dos temas a tratar. Uno es la exploración que falta hacer y ahí sí creo que el Estado debería ser un poquito más proactivo. Se habla mucho de Perú quiere regresar a la parte de producción petrolera, producción de gas, es decir, perfecto, pero vamos a hacer una cosa. Yo tengo mi empresa estatal. Voy a usar mi empresa estatal para conseguir todas las licencias sociales y ambientales de todos estos yacimientos potenciales. Y cuando yo tenga todo eso, ahí busco al privado. Y ahí sí... O sea, el Estado debe ser el que resuelva los asuntos de
los conflictos ambientales, la licencia. Bueno, eso es lo que hace un Estado cuando es funcional con el sector. Pero si yo tengo una empresa que justamente está ahorita haciendo algo por todas partes, quiero generando un ingreso, digo, ok, perfecto, te voy a dar un trabajo, no te voy a regalar, le hemos regalado 6 millones de dólares hasta la fecha. 2% del PIB ya se lo regalamos, ¿ok? ¿Qué necesitas más? Bueno, de ahora en adelante te voy a dar trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Agarra todos los proyectos que están en cartera de tema de hidrocarburos y tú tramitas las licencias sociales, las licencias ambientales. ¿Por qué? Porque si os habla mucho de las regalías, y yo que siempre trato de explicar, habiendo trabajado, de lo que había mostrado, o sea, trabajando en Norteamérica, financiando proyectos petroleros en otras partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, es el negocio petrolero de exploración y producción se guía en exploración y producción. Y el día de hoy, la diferencia de cómo era antes, que las grandes compañías como Shell iban, exploraban, producían, hacían todo, el día de hoy tenemos pequeñas empresas que hacen exploración, y una vez que encuentran, cuando encuentran, eso que han encontrado no lo desarrollan porque no tienen las espaldas. Se lo venden a un grande, para que el grande lo desarrolle. Entonces, para que la empresa que hace exploración venga al Perú, que a mí son empresas chicas, le llaman juniors, y que son fundamentalmente muy más apostados que a un casino, para que esas empresas vengan acá además de capital de riesgo, lo que ellos piden, no les importa la realidad, porque su interés no es operar el pozo, no les interesa por esta realidad, es para el tuviera después, pero lo que interesa a ellos es qué tan rápido de que firman el contrato pueden traer su maquinaria y comenzar a perforar. Pero si ellos firman un contrato con Perupetro y se van a demorar 2 años, 4 años o 6 años en tener permiso, eso no funciona. Ahora, nuestro horizonte energético en el mediano y largo plazo solo está en el gas. He preguntado a algunos especialistas y ellos insisten gas, exploración, ¿no es cierto? No se menciona el petróleo, tampoco se menciona la energía hidroeléctrica. Mira, yo creo que eso es una visión miope, si me permite. O sea, el Perú en realidad creo que tiene, o sea, somos una tierra bendita en diferentes cosas, ¿no? Y de repente de bendición a nuestra maldición, ¿ya? Porque de repente si fuera más difícil, de repente tenemos mucho más empuje que tenemos, pero como es fácil, por eso de repente no nos esforzamos. Pero el tema está, tú lo das, mira, todos los años teniendo el problema de los huaicos. Y aparte de tenemos extensas áreas desérticas en la costa peruana. Un momentito, o sea, épocas de año tienes un exceso de agua que destruye todo, claro, de 2 años muy desiertos. Entonces, ¿por qué no aprovechas? Tenemos una geografía propicia por la cordillera, o sea, no son ríos que corren a nivel, digamos, a nivel del mar, son ríos que bajan. Entonces, si yo comienzo a construir represas en diferentes partes, controlo el flujo, puedo usar eso para irrigar y puedo usar eso para generar energía eléctrica. Y la energía eléctrica es la energía más limpia que existe, ¿no? Ahora, hay quienes dicen, no, pero no es... Tenemos proyectado en la costa 23 irrigaciones, ¿no? Proyectos hídricos que van a represar agua para el desierto, pero que también pueden generar Correcto. energía eléctrica. Lo que pasa es que no se ha estudiado exactamente cuál es la potencialidad de esto. Hay eso, siempre el problema del Perú, que hay alguien que quiere un negocio, entonces yo tengo mi negocio, me concentro en la implementación de una empresa de energía nuclear de Francia y busco contratos políticos para empujar la energía nuclear y para que encarpeten todo lo que es hidroeléctrica. Entonces, ¿cuál es el problema con las hidroeléctricas? ¿Que son muy costosas? Mira, no soy experto en ese tema, pero lo que sí te puedo decir es que, bueno, por una observación ambiental, el Banco Mundial dice que estás tapando tierras, destruyes tierras, pero yo tengo una observación, Andrés, y lo puedo observar acá en Lima. El Valle de Burín con agua, el Valle de Chillón con agua, ¿qué hemos hecho? Le hemos tirado cemento encima. Y siguen saliendo proyectos en Oxapam, toda una serie de zonas que son tierra agrícola y tenemos el cemento y nadie dice nada. Pero si tú haces una represa y cuides de agua, tierra agrícola, sí te hacen un lío y dicen un momentito. Estamos poniendo las cosas al revés, creo. Mira, en California, ¿ya? Que nadie puede decir que California es un estado comunista, ¿ya? Libre mercado impera, propiedad privada impera. ¿Pero qué te dice el gobierno californiano? Yo estoy interesado en preservar la tierra agrícola porque hay gente que necesita comer, ¿ya? Entonces, si tú vas a hacer un proyecto urbanístico, no uses tierra agrícola. No te puedo prohibir, tú tienes la libertad de hacerlo. Pero si tú urbanizas tierra agrícola, yo voy a cobrarte impuesto predial retroactivo al nuevo valor ya urbanizado.
Tú tienes que pagar 30 años retroactivo el impuesto predial. Entonces ya le quitaste rentabilidad al negocio. Nadie dice, entonces tú puedes hacerlo, digo comprar vivo. Pero si lo haces, tú pones cemento en tierra agrícola, me pagas el impuesto predial ya con cemento, pero retroactivo, 30 años para atrás, porque yo también quiero mi tajada. Si no, claro, comprarte a un centavo, el metro cuadrado de ascender a $100, no, yo quiero mi tajada como Estado, ¿no? Entonces, ha visto cómo vía mercado tú puedes controlar esas cosas. Bueno, incluso se habla de un superproyecto en el Marañón, ¿no? En términos hidroeléctricos, que podría aportar una enorme cantidad de kilómetros. Tú resuelves vía justamente represas el tema del exceso de agua en ciertas épocas del año, en ciertas partes, y la carencia de agua todo el año en otras ciertas partes de nuestro territorio, y por otro lado generas energía eléctrica, mata dos pájaros en tiro. ¿Por qué no se hace? No tengo la respuesta exacta. Y tenemos otros potenciales, tenemos geotérmica, tenemos eólica, tenemos potencial solar. Pero ahora, digamos, la producción de energía eléctrica es 50-50, ¿no? 50% gas y 50% hidroeléctrica, ¿no? Y un poco menos más, Claro. y las renovables son 5-7%. Correcto. Es decir, pero todo eso es muy vulnerable, entonces necesitamos exploración en gas, nuevas hidroeléctricas que amplíen la frontera hidroeléctrica, energía renovable, ¿no es cierto? Pero sobre todo necesitamos un plan. Un plan. Y sobre la serie renovable quisiera apuntar una cosa. Mira, para mí, ¿ya? No tiene sentido, por ejemplo, que los vehículos en nuestra región amazónica ya utilicen gasolina. ¿Por qué? Porque si miras al otro lado de la frontera, Brasil, ellos tienen desde hace décadas ya los motores que funcionan 100% etanol carburante, 100%, no una vez. Y el etanol. El etanol. Y en la selva tenemos la posibilidad, la potencialidad de producir etanol carburante, no el anhidro que se saca en la costa, sino el hidratado, que es el que usan los brasileños. Dice, oye, ¿por qué importamos carros a Lima y de Lima los subimos hasta la selva, cuando sería mejor traer los carros o los motores y los enviamos a la selva, traer los carros de Brasil, que ya están aptos para funcionar al 100%, y a partir de la caña brava, que es un cultivo salvaje que crece en la selva, ordenamos, hacemos una producción un poquito más estructurada, y de esa caña brava fabricamos etanol carburante. Entonces, independizamos la Amazonía de la producción de gasolinas. Y la refinería de Iquitos de Petroperú, que el día de hoy funciona al 50% y solamente pierde plata todos los días, podría ser una unidad productiva rentable para la empresa y beneficiosa para toda la región, porque produciría etanol carburante, pero hay que cambiar de parte del motor de allá. Pero todas estas cosas que están sobre la mesa para construir un plan nacional, ¿cómo se llama? De soberanía energética, de autosuficiencia energética. Yo lo digo como autosuficiencia energética, que para algunos es equivalente a soberanía energética. Otros dicen que la soberanía energética, la definición más usada, es que es la capacidad de un Estado de regular sus fuentes de energía, ¿no? Lo cual no significa, porque también lo malinterpretan, que el Estado es el que la produce. No, el Estado reduce. No, cuando el Estado la produce no hay energía. Ahí está Venezuela, no tiene energía eléctrica y tiene la mayor... Hay muchos personajes, opinólogos, políticos, periodistas que dicen, no, hay que defender la soberanía energética del Estado, tú no te produces. No. Soberanía energética significa que el Estado puede decidir, no que necesariamente la produce. Yo puedo decidir como Estado lo que van a hacer los privados si les doy la regla del juego. Y si tengo que cambiar, las cambio, de acuerdo a mi necesidad como Estado. Y ese es un punto bien importante, porque yo es lo que siento, mira, yo he estudiado, yo he ido de parte de mi vida en el exterior, ¿ya? Entonces, lo que yo veo es que acá hay una mala interpretación de lo que es libre mercado, economía de mercado. ¿De qué libre mercado? Si vamos a hacer lo que da la gana, no. Y aquí un ejemplo. Tú no puedes importar un huevo de gallina y una lata de leche a Canadá, porque ellos, todo lo que sea industria avícola, industria de lácteos, está protegido, porque ellos protegen su producción local. ¿Es Canadá un país comunista? No. Igual, el histórico, digamos, el libre comercio es lo que ha funcionado en estas últimas... Pero el libre comercio y también tiene que tener ciertas restricciones, y todos los países la tienen. Tú no puedes llegar vino a Francia, tú no puedes llegar a azúcar de Estados Unidos sino por cuotas. Bueno, la historia ha sido así, pero al Perú le ha convenido en estas últimas 3 décadas
de regular, hacer libre comercio, porque bueno, ahí están los resultados. Lo que pasa es que el Estado ha estado fuera, ha estado ausente. El Estado no ha existido. En estos temas del gas, el Estado está ausente. En cualquier tema que analicemos, el Estado. Pues acá ha sido un factor que ha contribuido a muchos de los problemas. Mira lo del lote 56. Ese lote se destinó a la exportación y para que ese pueblito camine tuvieron que quitarle la mitad de la reserva hasta el lote 88. Eso es para exportación. Es decir, ¿por qué exportamos gas? ¿Por qué no procesamos ese gas y exportamos productos? Bueno, abajo, la verdad, sí ha sido un tema bien complejo hace algunos años en el debate, ¿no? Pero, digamos... Y tú sabes que se puede reducir fácil, porque si tú le pones, mira, tú por estabilidad tributaria no puedes ponerle tributos, como son contratos leyes, no puedes cambiar no se pueden los poner. contratos, pero tú podías poner, por ejemplo, una tarifa de seguro a los barcos metaneros que vienen a cargar ese gas. Una tarifa tal como el impuesto al predial de California, que haga simplemente prohibitivo, le quitas la racionalidad autonómica a venir cargadas al Perú. Hay para que tienes que pagar ese seguro porque cuando entra un metanero me pone el riesgo la bahía de Pisco y la región natural de Paracas, por decir otra cosa. Pero eso sería cambiar, pues, en la práctica la relación del Estado. Seguramente, te digo, los Estados Unidos históricamente, cuando miras y dices, pero la solución de nuestra crisis no pasa por ese tema, pasa por construir un plan, salir de esta... Es absolutamente correcto. O sea, es mirar hacia él, sí, porque si nos seguimos enfrascando en ese tema, va a venir la izquierda con toda su demagogia populista y va a ser más radical que cualquier propuesta. Eso es cierto. De equilibrio, y vamos a estar metidos en el eterno problema. Lo que hay que plantearle al país es una mirada hacia adelante, exploración, energía hidroeléctrica y con reglas claras esta vez. Pero para eso hay que tener un plan. Mira, no hay el plan y el plan tiene que tener objetivos que a veces se traducen en metas ligadas a tiempo, a fechas, ¿no? Para tal, alguien tiene que tener tanto energías renovables, llame 7%, va a ser 20%, tiene que tener energía hidroeléctrica ya no 50%, sino de repente 60, 70%. Entonces, nuevamente, o sea, tienes, como tú dices, una hoja de ruta, pero no hay hoja de ruta, cada día la hoja de ruta cambia. Y es un proceso. Claro, todo depende de los gobiernos. De los gobiernos. Y el ánimo de ese gobierno, porque un mismo gobierno puede tener eso está en el mismo a lo largo de su... Claro, si uno mira en general toda la inversión en infraestructura depende de los humores de los gobiernos. ¿A quién tenemos que imitar en esto? Digamos, Chile tiene un plan y por ejemplo, Chile no tiene gas, pero tiene plantas. Chile tiene procesadoras. Sí, es unos países. Yo he tenido oportunidad de estar en Corfo, en Chile, por un trabajo que hice para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿eh? Y me quedé impresionado y salí así, sanamente envidioso, pero casi al nivel de desmayarme, porque dije, no puede ser que seamos tan desordenados frente a esta gente tan ordenada. Este es un plan a 30 años, que comenzó con Pinochet, y cada 5 años lo actualizan para los siguientes 30. Y entre el gobierno de entre, ese plan no se altera. Entonces ya y ese plan no le hacen ni siquiera tecnócratas de Chile. Eso lo van a hacer al Boston Consulting Group. O sea, buscan los mejores cerebros del mundo para que estudien la realidad chilena, vean qué ventajas comparativas tienen. En base a eso, a ti como país te conviene desarrollar esto y esto. Y en base a eso, para que digas esa meta, este es tu plan. Como te digo, cada 5 años van actualizando para la siguiente. ¿Qué hacen los países desarrollados? Correcto. Pero todo uno de tus vecinos, acá al sur. Claro. Además, esa es la regla de los países desarrollados en el desarrollo de su matriz energética, de su estrategia. En todo. O sea, es un país, yo te digo una cosa, o sea, yo tengo unas así terribles envidia a Chile por el orden que tienen en todo lo que hacen, o sea, la disciplina que tienen, el orden que tienen, o sea, y encontrarte con nuestra realidad, ¿no? Y eso yo creo que, como tú bien señalas, o sea, si no hay un plan, o sea, simplemente es un bar de la deriva, un vapor. En todo caso, claro, todos los asuntos están quedando pendientes para el nuevo gobierno. La seguridad ciudadana, la reforma política. Bueno, excepto las compras, están haciendo muchas compras, los aviones, los contratos una serie de compuestos multimillonarios que están poniendo en firmarse, sí, un ratito, pero como dice, hay esto más urgente que lo tuvo para el próximo gobierno, yo creo que no son urgentes, pero que significa movimiento de dinero, eso sí lo firma. Entonces, pero eso es tu casa, ¿no?
el tema de la crisis energética pasa a ser otro tema crucial. Totalmente, totalmente. Como el crimen organizado. Exactamente, es como el crimen organizado, la ola criminal, pasa a ser un tema central, decisivo. El Perú no puede dormir un solo día más si es que no empieza a abordar este asunto. Y de ahí la importancia de esta discusión. Porque date la mano, mira, ¿cuál es la línea vertebral de la economía peruana? La minería. Pero la minería necesita energía. Si no tiene energía o energía barata, y esa es nuestra ventaja, nuestra cartera frente a Chile, o sea, la energía acá es más barata. Entonces, a un inversionista hacer una mina de cobre en Chile, operando una mina de cobre en Chile, pesca más operando una mina de cobre allá. Entonces, aprovechemos esa ventaja, que la tenemos hoy, pero que la vamos a perder. De acuerdo. De acuerdo, señor de la Torre. Muchas gracias por esta interesante conversación. Le hemos dado una mirada general al tema energético y bueno, tenemos que seguir conversando. Perfecto, a la orden. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, de que su comentario. Así este proyecto continúa avanzando. Gracias.